A veces nos quedamos nosotros dando vuelta, pegados en noticias malas, en noticias negativas, pero son reales, nadie las inventa, digamos. Pero nos detenemos poco, porque quizás lo encontramos poco glamoroso cuando somos reconocidos, cuando Chile brilla a nivel mundial. Y este caso es objetivo, es real. ¿Se acuerda que una vez cuando Alejandro Aravena se ganó el premio de arquitectura, ya me voy a olvidar, se me acaba de ir el nombre, pero que decían que era como el Nobel de la arquitectura? Bueno, ya me voy a acordar, da igual. Bueno, hay otro premio que dicen que es el Nobel de la Ingeniería. Y ese premio, yo no sé si será exageración o no, pero sí dicen que cuando uno lee, se lo ganó Chile. Se lo ganó Chile recién. Y se lo ganó Chile en condiciones bien particulares, porque se lo gana no el gobierno de Chile solamente. El gobierno de Chile, científicos chilenos, el premio Pritzker, gracias, me lo soplaron aquí, el Pritzker, es el de arquitectura. Se lo gana Chile como gobierno, con los científicos, universidades, con los privados, todos juntos enfrentando ¿qué? Algo que nos es muy familiar a todos, la pandemia. Pero todo equipo tiene un líder, y el líder está aquí con nosotros. Es Leonardo Basso, que es director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile. Leonardo, en nombre de toda la gente que trabajó contigo, felicitaciones y gracias por estar aquí. Muchas gracias, con mucho gusto, un placer. Yo le preguntaba a Leonardo no es funcionario de gobierno, Leonardo es profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿En qué momento hacen este link con el gobierno de Chile para trabajar en la pandemia? ¿Y qué trabajo se hizo merecedor de este premio? Claro. Yo dirijo un instituto que se llama el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es multiuniversidades. Participa la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, y cuya labor es desarrollar innovación en ingeniería que sea aplicada. Ya. Comienza la pandemia y no hay ningún problema más real que ese que estábamos viviendo, y nosotros en marzo de 2020 decidimos volcarnos con recursos y conocimiento a tratar de enfrentar esta pandemia. Lo primero que sucede en ese momento, y era algo que nos decían los colegas desde el extranjero, es cuarentenas y su efecto. Es lo primero que hay que estudiar. Los efectos de la cuarentena. Claro, si eran efectivas o no, porque era la primera herramienta que teníamos para intentar que esto se controlara un poco. Entonces, en ese momento, y a través del Ministerio de Ciencia, que hace catalizador, nosotros formamos una alianza con Entel. Pero ustedes primero se acercan al gobierno y al Ministerio de Ciencia. De Ciencia, a través de Andrés Kuf, y catalizamos esta labor con Entel, con quien habíamos estado conversando antes para efectos de otras investigaciones. Y decidimos ponernos a trabajar en tratar de entender si las cuarentenas estaban teniendo efecto o no y bajo qué circunstancias. Entonces, comenzamos trabajando con datos de telefonía móvil para tratar de transformarlos en algo que nos entregara información de movilidad. Si usted recuerda, quizás allá marzo del 2020 parece como siglos atrás, pero cuando comienzan a aparecer los primeros reportes de movilidad, decíamos las cuarentenas están funcionando más o menos, o funcionan bien aquí pero no allá. Esos son datos que logramos generar junto con los partners de Entel y mostramos algo que en ese entonces no sabíamos. Todos teníamos la esperanza que las cuarentenas redujeran la movilidad en al menos 50%, y eso ocurrió solo en las comunas de altos ingresos. Vimos inmediatamente que no estaba funcionando bien en las comunas más aisladas o de menores ingresos, y que por lo tanto la gente no estaba pudiendo cumplir con las cuarentenas y eso requería intervención. Entonces eso abrió un espacio de, primero nosotros entregar información que fuese útil, pero también comunicación con el gobierno en ese momento respecto de herramientas de analítica y procesamiento de datos que podían ser útiles. Y así comenzó esta... ¿Y cómo prosiguió? Déjenme decirles, para mayor abundancia, o ahondamiento, como se dice, este premio que gana Chile y todos estos actores que menciona Leonardo, se lo gana en la final a Alibaba, la gigante china. Esos quedaron en la final de este grupo. General Motors, US Census Bureau, Janssen y Merck Animal Health. Y había muchas otras compitiendo en este gran premio de la ingeniería aplicada. ¿Qué otras aplicaciones fueron descubriendo ustedes y cómo fue trabajar con un gobierno? Claro. Las intervenciones que fuimos haciendo fueron dadas por la urgencia de la pandemia, que es una de las cosas que era diferente de estos competidores. Estos competidores estaban generando productos y mejoras a lo largo del tiempo, con posibilidad de generar productos mínimos viables. Nosotros la urgencia era, y es la segunda intervención, 95% de utilización de las camas UCI en Santiago.
Y entonces la pregunta era, ¿cuántas camas se necesitan en una semana más o en 2 semanas más? Los modelos epidemiológicos entregan grandes movimientos a varias semanas, pero la pregunta era si vamos a quedar con la última cama o no. Entonces, en 24 horas, con un equipo del instituto, generamos una predicción que pudiese ser útil en la mesa de crisis y decir, estas son las camas que se necesitan en 1 semana o 2 semanas en la región metropolitana. Ustedes iban alimentando a las decisiones de las autoridades. Nosotros les permitíamos decir, este es el lugar donde hay que levantar más camas con urgencia. Y si no lograban hacerlo, por lo menos tenían información respecto de cómo movilizar enfermos de un lado para otro. Fue una cosa muy angustiante, con mucha urgencia, pero muy útil. Fallamos en 4% de predicción. Ahora, Leonardo, no sé cuáles son tus otras experiencias, pero no es fácil que un gobierno, menos sometido a una crisis, como le haga caso a unos académicos que vienen de una universidad y les digan, miren, ustedes vayan a su laboratorio porque de política no saben. Eso es un súper buen punto. ¿Cómo se logró hacer esa confianza y que los escucharan? Es complejo. Los académicos, además, tendemos a estar arriba de un pedestal y esperar a que nos vengan a preguntar más bien. Claro. Nosotros en esta circunstancia fuimos bien insistentes en decir que podíamos ayudar ante un gobierno que estaba estresado, por supuesto. Y hay historias súper concretas. Nosotros teníamos una idea, yo le escribí a un subsecretario por WhatsApp, porque no tenía cómo llegar, y le dije, soy tal persona, tenemos esta idea, creemos que podemos ayudar. ¿A qué subsecretario para saber? Zúñiga. El que era de redes asistenciales. Claro. ¿Ya? Y el subsecretario Zúñiga me escribe muy tarde y me dice, lunes a las 5 tienes 15 minutos. Y nosotros fuimos a las 15 minutos, mostramos 3 diapositivas para decir, podemos hacer esto. Y él nos dijo, hicieron una reunión, vuelvan el martes y muéstrenme simulaciones de que esto funciona. Y lo hicimos. Entonces fuimos ganando la confianza de que podíamos hacer, y algo que era súper relevante era, si nos decían que la herramienta no funcionaba en esas circunstancias, entonces había que cambiarla para que el usuario que estaba estresado, la primera línea tomando decisiones, pudieran efectivamente usarlo. Y de esa manera fuimos ganando confianza, algo que hicimos súper importante, y acá quiero relevar al Servicio de Salud Metropolitano Central. Hicimos pilotos de las cositas que estamos haciendo. Y también fueron cruciales. Y funcionaron. La búsqueda activa de casos comenzó en el Servicio Metropolitano Central, funcionó. Una semana después lo escalamos a nivel nacional porque estaba funcionando muy bien a la primera semana. Porque trabajan universidades, empresas privadas, gobiernos, sistemas de salud, todos remando hacia el mismo lado. Es una de las historias más lindas porque más allá, a ver, en todas Aquí partes no había del mundo, oposición, no había en todas partes del mundo los gobiernos lo hacían mal y las oposiciones sabían cómo hacerlo. Era un problema y nosotros nos planteamos el tratar de abstraernos de todo eso y trabajar en aquello donde pudiera ser útil. Y efectivamente, como usted dice, trabajamos con Ceremis, con todos los servicios de salud, con radioasistenciales, con salud pública, con el sector privado. Y una vez que nos damos cuenta que esto funcionaba y servía, la gente se sumó. Yo contaba ahora en Houston la historia de que estas ecuaciones y estos mapas y estos algoritmos se hacían carne en estas estaciones de testeo repartidas en todo Chile que estaban pinchando dedos para saber cómo funcionaban las vacunas, estacionados en lugares que nosotros calculábamos para que eso se hiciera. No al azar, había que ver dónde ponerlos para que fueran representativos. Exactamente, que nos permitió levantar información muy rápido. O la búsqueda activa de casos, los carritos PCR se instalaban en lugares que nosotros calculábamos de manera de maximizar la posibilidad de capturar a los asintomáticos cuando se estaban moviendo. Es bien increíble. Partieron entonces por estudiar la movilidad, sí, luego estudiar cuándo se iba a producir la crisis de la última cama, si es que se producía. Ese es un proyecto, el BAC, la búsqueda activa de casos. Eso. También tiene un respaldo de los estudios científicos y matemáticos de ustedes. ¿Qué otros? Porque ahora tú me lo mencionas, todo eso nosotros los leíamos, los veíamos. No sabíamos que tenían este respaldo de este claro, tipo. Pasaba a veces que la gente se preguntaba ¿por qué hay un carrito de PCR aquí? Y lo que pasaba es que el cálculo era un poco más sofisticado que ponerlo en el lugar de más circulación. Porque en un lugar de mucha circulación no necesariamente se capturaban a los asintomáticos. Entonces, con un cálculo que nosotros hacíamos una vez por semana, entregamos la información una vez por semana a todos los servicios de salud y los Ceremi, se instalaba el carrito. La cuarta intervención, y que fue súper importante, es que haciendo el testeo PCR nos dimos cuenta que éramos capaces de hacer un muestreo de la población estando instalados en unos poquitos puntos del espacio público. Y eso nos permitía hacer estudios poblacionales de gran escala con 28 o 29 estaciones.
Y lo que hicimos fue que usamos, si usted se acuerda, los test de anticuerpo, Claro. que fueron comprados originalmente con la idea de que fuese una especie de... Era un pinchecito. Claro. Y la idea era un nuevo pase de movilidad. Si me pincho y doy positivo, entonces estuve enfermo, por lo tanto ya estoy bien. Se descartó rápidamente para uso individual, pero el uso poblacional era útil. Y lo que hicimos es que comenzamos a estudiar la positividad de IgG, que demuestra si es que uno o levantó inmunidad por una vacuna o estuvo enfermo. Recuerdo el día que lo lanzaron porque el ministro Mañalich en este estudio, Vino al aire, y se pinchó el me dedito. pinchó el dedo. Claro. Así que me acuerdo, el IgG, el famoso IgG. Eso. Entonces lo hicimos en todo Chile y logramos comenzar a hacer una vigilancia dinámica del efecto de las vacunas. Cosa que era muy importante porque Chile tenía una estrategia de vacunas única en el mundo. Sinovac más Pfizer en porcentaje 75-25. No teníamos tiempo para saber qué es lo que pasaba con los estudios internacionales y nosotros detectamos en junio, muy tempranamente, con más de 70.000 sujetos, que primero las vacunas habían levantado inmunidad. Gran noticia, porque Gama estaba rampante en Latinoamérica, dejando una estela de muerte en Perú, Ecuador y otros lados. Sinovac funcionó, pero detectamos en junio una caída de la inmunidad que apuró la decisión de las terceras dosis en Sinovac para mayores de 65 años. Entonces, la estrategia de vacunación de Chile se vio fortalecida por una muy temprana decisión de las terceras dosis con esta información que se levantó, que cayó 3 meses antes, por ejemplo, que la aprobación de la FDA para las terceras dosis. Tenía que ver con que descubrieron que tardaba o había un espacio de cobertura de unos 6 meses aproximadamente en la segunda dosis. Exactamente. Ahí empezaba a caer. Comenzaba a caer, caía... Ya la defensa, claro, la defensa. Claro, IgG es la primera Sí. línea de defensa, pero caía y era particularmente severo en los mayores de 65. Entonces las terceras dosis comenzaron para Sinovac, mayores de 65, y luego escalonadamente, que dejó a Chile muy bien parado, por ejemplo, para Omicron, y siendo hoy día líder en terceras dosis. Me imagino que siguen trabajando exactamente igual, no apagaron los sistemas, siguen corriendo todos estos algoritmos, todos estos sistemas. ¿Qué están mirando hoy día? Eso es súper importante. Nosotros cuando postulamos a este premio, postulamos desde, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Entel, antes del cambio de mando. Cuando viene el cambio de mando nos acercamos a las autoridades nuevas y la conversación para mí es maravillosa porque sabemos lo que están haciendo, nosotros queremos apoyar este premio también si ustedes se comprometen a seguir trabajando con nosotros en esta y otras cosas. Entonces es fantástico. Porque, O sea, han tenido continuidad de un gobierno a otro sin problema. Y es una de las cosas que se recogía muy, muy bien en Houston, que esta evidencia científica y estas herramientas tengan continuidad de un gobierno a otro. En el video con el que competimos aparece la subsecretaria Daza, el ministro Kuv, la ministra Yarza y el presidente Boric. Entonces, en momentos en que quizás el país está un poquito más desunido... Se ven poco esas fotos y se ven las fotos de división muchas veces. Claro, entonces muy... Esta unidad de propósito a veces la escondemos, quizás nos creemos muy poco glamorosos. Claro. Entonces continuamos y vamos a continuar en aquello que sea útil. Por ejemplo, el módulo de predicción de camas UCI es algo que prendemos y apagamos dependiendo cuál es la situación. La búsqueda activa de casos es algo que nosotros seguimos entregando los mapas y la pandemia nos ha enseñado, o hemos aprendido de a poco, que es bastante dinámica. ¿Y la vacunación? Porque han caído, estuve leyendo el otro día, que habían caído los índices de vacunación las últimas semanas. Claro, la percepción de riesgo ha caído también, entonces probablemente no nos sentimos angustiados. Pero viene el invierno. ¿Cómo estás viendo tú la vacunación? Nosotros descubrimos, haciendo este mismo estudio de IgG, por ejemplo, que la tercera dosis, a diferencia de la segunda, que demoraba 2 semanas en levantar inmunidad, la tercera dosis levantaba inmunidad los primeros 4 días y de una manera espectacular, superior a la suma de las 2 vacunas anteriores. Descubrimos también, por ejemplo, que esa alta inmunidad de Pfizer sobre Sinovac se sostiene mucho en el tiempo, igual que con AstraZeneca. Y 3 Sinovac un poco menos. Entonces ha ayudado a defender esta versión heteróloga de las vacunas, que es la política hoy día que hacemos en Chile. Este trabajo que hicimos con la Facultad de Medicina, aquí tengo que mencionar a Miguel O'Ryan y a Juan Pablo Torres, nos permitió ir a estudiar vacunación en escolares del mismo sistema, algo que no existe en el planeta, y demostrar que la respuesta inmune de los escolares ante la vacuna es aún mayor que la de los adultos y, por lo tanto, llevarlos al colegio. Entonces, esta evidencia respecto de lo que usted preguntaba
ayuda a que la gente se convenza de que la vacunación es necesaria. Y hemos avanzado muchísimo y estamos llegando ya a los bolsones que son un poquito más difíciles de convencer, pero que afortunadamente en Chile son más bien pequeños. Pero, ¿qué le indican a ustedes los números, las tendencias respecto de lo que viene de aquí hacia adelante? Que no me refiero a esos bolsones que son más escépticos de las vacunas, me refiero al público general, que a lo mejor se ha confiado en que si la pandemia ya se terminó, ya fue. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Podemos revertir todo lo logrado? Si No. viene por ejemplo, que venga una cepa que no conocemos ahora, que Claro. nos pilla desprotegidos. Yo diría que no hay que bajar la guardia. Esta pandemia no está terminada. Hay suficientes lugares en el mundo con baja vacunación para que haya nuevas variantes. Pero si hay países que están bien preparados, somos nosotros. Mire. Porque estamos bien vacunados, porque hemos seguido manteniendo medidas de autocuidado que en otros países abandonaron antes. Yo leía lo que dijo el gobierno respecto del ajuste del plan paso a paso. Todo parece ser muy razonable. Yo creo que en Chile el manejo ha sido razonable y la continuidad también sigue siendo razonable. De todas maneras, vacunes apenas pueda, apenas le toque, póngase la vacuna. Es un hecho que las vacunas han salvado vidas, muchas. ¿En qué otra cosa están trabajando? Un minutito antes de irnos, porque es fascinante ver que ingeniería aplicada, ya vimos los resultados que tiene este premio, que es el Franz Edelman 2022. ¿En qué otras cosas de aplicaciones están trabajando? El instituto trabaja en hartas áreas. Tiene un área de energía muy potente que trabaja en energías renovables. Pero respecto de esto, una de las preguntas que más surgía era ¿de qué manera pueden ustedes transferir esto a otras cosas? Y se nos han ocurrido varias. Con Entel ya estamos trabajando en aplicaciones de movilidad para otras áreas. Por ejemplo, estamos estudiando la logística urbana de carga junto con el Ministerio de Transporte, donde hay muy poca información. O vamos a trabajar en la ubicación de locales de votación, por ejemplo, usando información de movilidad. La predicción de cama UCI, nosotros creemos que puede ser útil en cada campaña de invierno, donde siempre estamos al borde. Y lo que queremos hacer ahora es ver si es que somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar basado en la circulación de los virus de antes, ¿cierto? Y por último, el testeo poblacional en espacio público nos puede permitir perseguir otras enfermedades, en particular HIV. Entonces queremos explotar ahora, venimos llegando, vamos a descansar una semana y queremos explorar esas otras aplicaciones porque creemos que son súper importantes. Bueno, felicitaciones a Leonardo Baza, que es el director de este Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y Académico de la Universidad de Chile. Pero como lo dijo en la entrevista, aquí hay mucha gente que trabaja de muchas formas, que piensan distinto, que votan distinto, que les gusta equipos de fútbol distintos, pero que frente a un propósito común lograron, primero, vencer al COVID hasta ahora, segundo, ganarse este tremendo premio internacional en Houston, Estados Unidos, un premio muy tradicional que premia la ciencia, y ha premiado a Chile como el ganador 2022, a Chile en su conjunto. Así que a través tuyo, a todos los que trabajaron allí, muchísimas gracias y felicitaciones. Eso mismo, yo junto con despedirme quiero agradecerle a las cientos de personas que estuvieron en terreno midiendo y haciendo cosas personal de salud, geógrafos profesionales en los ministerios, Entel y por cierto a los científicos del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchas gracias, Matías. Que estén muy bien. Muchas gracias. Pausa y volvemos, espérenos.